Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Elijo Ser Luz. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme como en cada episodio. Y bueno, pues yo soy Iliana Seferín y seré tu host en este podcast. Y después de una no tan breve pausa con el podcast por motivos de salud que no me permitían hablar de corridito, estamos de vuelta con un nuevo episodio. Y este tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema muy interesante porque yo creo que todos hemos pasado por estos temas, por pues esta energía que de alguna u otra forma nos va limitando nuestras creaciones, y vamos a profundizar bastante en este tema. Como es bastante largo este tema, lo que hice fue dividirlo en dos partes. Hoy te voy a dar como esta perspectiva introductoria de dónde vienen los puntos claves, los síntomas, y después en la segunda parte vamos a ver cuál es la raíz de todo esto, del tema de hoy, y qué hacer. Vamos a hacer nuestra sección Destruye y Descrea y todo lo que hacemos normalmente en este podcast. El tema del día de hoy es del autosabotaje a la elección. Y este tema surgió porque mucho de lo que veo en las mentorías expansivas, estas mentorías 1-a-1, es que hay muchos puntos inconscientes en las personas que están de alguna u otra forma liderando su vida, creando una realidad en donde no termina de expandirse, no termina de ser ligera, porque hay estos tintes, estas energías funcionando tras fondo, tras bambalinas. Y hoy vamos a desglosar profundamente qué es todo esto del autosabotaje. Y, y bueno, también lo vi desde esta perspectiva cuando empecé a hacer como toda esta lluvia de ideas de lo que iba a tratar este episodio. Fue también tomar esta retrospectiva de mi propia vida, identificar en qué momentos, en qué puntos, de qué forma me he autosaboteado y cuánto funciono desde ahí todavía en algunos aspectos. Y lo que siempre te recuerdo es que independientemente de que tú te identifiques con alguno de estos síntomas, con estos puntos clave, no te hagas equivocado, no te hagas errónea, porque sabe que pues al final es parte de la vida, es parte de funcionar desde ahí, de toda esta programación a la que hemos estado alineados toda la vida, pero que hoy por hoy puedes hacer una elección diferente. Por eso el título de este episodio es De el autosabotaje a la elección, porque sabe que siempre tienes el poder de elegir, sabe que siempre tienes el poder de elegir diferente e ir mucho más allá de cualquier limitación. Y te voy a hacer unas preguntas. Empieza por tomar esta conciencia de ti, estar presente en tu cuerpo, independientemente de lo que estés haciendo en este momento. Sé que hay personas que no están completamente pues viendo el episodio, ¿no? Yo misma lo hago, que estamos escuchando un podcast mientras hacemos otras cosas, y eso es maravilloso porque pues puedes recibir información, puedes aprender, puedes liberar energía en este caso, mientras haces otras cosas. Así que solo te pido que te pongas presente en tu cuerpo independientemente de lo que estés haciendo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué justo cuando estás por avanzar algo te detiene? ¿Por qué te distraes, te llenas de dudas o te convences de que no es el momento? ¿Has notado cómo tu mente se vuelve una experta en justificar por qué todavía no? Te descubres volviendo a viejos hábitos justo cuando estabas por cambiar una realidad, y eso es muy común. Cuando ya estás a punto de crear una realidad sostenida en el tiempo, algo cambió, tu realidad se transformó y de repente otra vez vuelves a los mismos patrones. Esto pasa porque la energía del autosabotaje está muy instalada en ti y en tu cuerpo. Así que vamos a profundizar, vamos a darle toda esta toma de conciencia a este tema para que sepas qué hacer, para que sepas cómo salir de esto. Y cuánto el sabotaje te mantiene identificada con lo que no funcionó, con tus heridas, con tus errores, con tus excusas. Y cuando tú te vas a dar cuenta que cuando tú eliges
dejar de sabotearte, vas a estar eligiendo crear desde tu ser, no desde tu pasado, no desde las excusas. Y vamos a ver a profundidad todos estos síntomas. Y algo que debes de saber también es que yo me di cuenta de esta energía, que el autosabotaje no es falta de poder, no es falta de tu potencia, es miedo a usarla. Y, y bueno, ¿qué vamos a aprender en este episodio? Vamos a ver qué es el autosabotaje, cuáles son los puntos clave de esta energía, cuáles son los síntomas, qué hay en el fondo de toda esa energía que está ahí y qué hacer, cómo cambias eso, cómo transformas, cómo le das la vuelta al autosabotaje. Así que respira profundo y sigue bajando tus barreras. Puedes, ya sabes, tocar tu timo que está justo en medio de las clavículas, un poquito abajo de tus clavículas, y permanecer presente. Conecta con tu cuerpo y nos arrancamos desde aquí. El mayor sabotaje no está en lo que haces, sino en lo que sigues creyendo de ti. El mayor sabotaje no está en lo que haces, sino en lo que sigues creyendo sobre ti. Y para iniciar con todo este tema del autosabotaje, vamos a ver lo que verdaderamente es, estos síntomas, y vamos a iniciar también con estos puntos clave que determinan lo que es el autosabotaje. Primero vamos a ver qué es el autosabotaje. El autosabotaje no existe como una realidad sólida, o sea, tan sólida que no se pueda cambiar. Tú puedes elegir en cualquier momento darle ese giro a tu vida para empezar a funcionar de una manera distinta, mucho más allá de todos estos puntos clave que te voy a dar. Es una elección inconsciente basada en realidades que has comprado como tu verdad. Lo llamas autosabotaje cuando en realidad estás eligiendo desde puntos de vista limitados, desde creencias, programaciones viejas, desde la necesidad de estar equivocado o equivocada que se te implantó desde que eras un niño o una niña. En el autosabotaje, tú funcionas desde la mentira que no sabes. Y esa es una cosa que escucho tanto en las mentorías, en las sesiones, cuando hago una pregunta en particular y la respuesta es no sé. Cuando indagamos en estas agendas secretas, en esto que está tan profundo, y en lugar de confiar en su saber, en su conciencia, en su intuición, la primera respuesta es no sé. Y parte del autosabotaje viene justo de esa energía de creer que no sabemos, de creer que no podemos o de que no somos suficientes. Cada vez que tú te detienes justo antes de elegir algo diferente, cuando dudas de ti, cuando te distraes con dramas, con perfeccionismos, estás evitando ser la potencia que verdaderamente eres. ¿Cuánto temes a elegir esa potencia? ¿Cuánto ya sabes que tu potencia va a crear un futuro tan grandioso y tan extraordinario que no lo eliges? Porque es desconocido, porque es incómodo, porque no es familiar. El autosabotaje también es una forma de no recibir de ti, no recibir del universo, no recibir de las posibilidades, no recibir de las otras personas que van a crear contribución en tu vida. ¿Y qué tal que la pregunta no es ¿por qué me saboteo? Sino ¿qué estoy eligiendo aquí, hoy por hoy, que me mantiene en esta limitación? En lugar de expandirme mucho más allá de ella. Y lo más importante, ¿qué conciencia estoy evitando con esta elección? Que si la permitiera, crearía una realidad completamente distinta. Ahora bien, ¿cuáles son estos puntos clave del autosabotaje? Primero, con el número 1, hice un desglose de todos estos puntos. Por un momento iba solo a mencionarlos, pero creo que vale mucho la pena profundizar en cada uno. Son 7 puntos clave. El primero es usar el pasado para no avanzar. El pasado es un factor importante del autosabotaje.
aunque el pasado no es real. O sea, hoy por hoy el pasado ya no es real, ya no existe, al menos que tú lo hagas real. El pasado también es una distracción. ¿Y cuánto estás eligiendo mantener este pasado tan vivo que es como parte hoy de tu realidad? ¿Cuánto lo usas como justificación para no elegir algo diferente? ¿Cuánto el no puedo porque antes sucedió esto otro, mi relación se terminó, esto que no funcionó, el negocio que no se dio, el trabajo que no me dieron? ¿Qué tal que eso es solo una mentira elegante? Es una forma de evitar que tu elección de que tu elección presente tu potencia y tu posibilidad cree en un futuro distinto. El pasado, hoy por hoy, es solo información, no es una condena, no es un grillete que tienes que ir arrastrando toda la vida, no lo tienes tatuado. ¿Cuánto te sigues identificando con ese pasado? Y pregúntate si lo vas a usar como punto de referencia o como trampolín para crear tu futuro, para crear algo más grande. ¿Ese pasado te sirve? Ahora, no quiero decir que no haya pasados que no contribuyan. No quiere decir que no haya estas historias del pasado que no sean un catalizador para muchas personas para crear algo expansivo. Pero percíbelo así, ¿cuántas personas que cuentan historias de su pasado teniendo esta referencia, solo esta referencia del pasado, pero te dicen cómo lo hicieron, cómo salieron, cómo crearon, que hoy por hoy están creando vidas extraordinarias? Eso es un buen uso del pasado. Pero si lo estás usando solamente para arrastrarlo a crear y repetir la misma realidad en bucle una y otra vez, ¿qué sentido tiene usar ese pasado hoy por hoy? Cuando tú eliges desde el pasado, estás creando más pasado. ¿Te suena familiar que normalmente o muy seguido tienes esta sensación de que estás repitiendo las mismas experiencias, de que parece que ya vas viendo la luz y de repente otra vez se vuelve a mostrar? Es porque sigues creando desde ese pasado. Y el pasado es uno de estos puntos clave del autosabotaje. Si tú hoy no puedes reconocer cuál es el regalo de tu pasado que puedes usar para crear, que puede ser un punto de referencia para crear esa realidad grandiosa, quiere decir que estás usando tu pasado solo para mantenerte probablemente en el victimismo, en el drama, en la misma historia de siempre. Y ahí no estás eligiendo desde tu saber ni desde lo que verdaderamente deseas, ni desde lo que deseas crear para el futuro. El autosabotaje también esconde una lealtad a tu historia. ¿Qué tan leal estás siendo a esa historia del pasado que sigue creando esto mismo de siempre? Pero también cuánto estás siendo leal con lo que tú llamas tus heridas, con lo que tú llamas lo difícil, y cuánto te enorgulleces de eso, cuánto te enorgulleces de hablar de tu pasado, cuánto te enorgulleces de mostrar tu pasado y de contar la misma historia una y otra vez. También esta parte del pasado quiere decir que estás creando desde lo viejo, ¿no? En lugar desde crear desde las posibilidades, desde lo que tu ser te contribuye, desde lo que tu ser te dice que puede ser contributivo para ti. Y eso no es creación, eso es repetición. ¿Qué podrías crear si dejaras de usar tu pasado como una excusa? Y si no tuvieras que referirte a lo que fuiste nunca más, pregúntate si tu pasado es relevante para la creación de tu futuro. Y todo lo que esto sea y todo lo que esto esté trayendo, lo quieres destruir y descrear en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
El segundo punto es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una forma sofisticada de autoengaño. Te dices que no eliges algo porque no quieres que te rechacen, pero lo que estás haciendo en realidad es rechazar tu vida antes de que alguien más lo haga. ¿Eso suena divertido? ¿Eso suena ligero? ¿Cuánto frenas tus elecciones tú mismo, ¿no? Por ese miedo al rechazo. Así que antes de que alguien te rechace, tú frenas tu futuro, tú frenas lo que sea que tú quieras crear y te mantienes ahí. Y el rechazo solo es real si tú lo haces significativo en tu vida. Si tú lo haces más significativo que tu elección. Por años tuve esta idea de que la gente me rechazaba. Tuve este punto de vista de que el rechazo era la máxima herida que yo tenía que liberar y que tenía que trabajar, y lo trabajé por años. Pero en algún momento me di cuenta que era esta barrera, esta protección, mejor dicho, este escudo que yo usaba para no crear más. Antes de que alguien me rechace, antes de vivir otro rechazo, mejor me quedo quietecita, mejor no me muevo, me achico y me apago para no recibir ningún rechazo más. Y todavía hasta hace 3 años, ese rechazo era parte muy real de mi vida. Me enorgullecía el decir, claro, toda la vida, toda la gente me rechazó, lo cual era una mentira. Pero, ¿sabes? Era como estas heridas de guerra, ¿no? Que te hacen de alguna u otra forma sentirte orgulloso, sentirte orgullosa, para que los demás digan, wow, sí, ¿no? Pudo librar todo su rechazo. Pero, ¿qué tal que no tiene que ser significativo? ¿Qué tal? ¿Cuánto estás usando ese rechazo para evitar crear más? Y si ser rechazado solo fuera un interesante punto de vista, si ser rechazado no tuviera ningún significado, no significara nada. Y si en realidad fuera una forma, ve esta conciencia, ¿qué tal que el rechazo fuera esta forma, esta comprobación de saber que estás siendo tú? ¿Qué tal que la gente te rechaza, o entre comillas, porque estás siendo absolutamente tú? Porque no cuadras con las estructuras de esta realidad, porque no eres lineal, porque brillas. Y no usas el rechazo para esconderte, no usas el rechazo para apagarte. Y el autosabotaje aparece cuando tú decides que la aprobación de los demás es más valiosa que tu saber. Y si dejaras de vivir tu vida como si fueras este producto que tiene que gustarle a los demás, que los demás tienen que recibir para tú no sentirte rechazado, y si eligieras vivir, crear y expandirte desde lo que tú eres, convirtiendo en un interesante punto de vista el punto de vista de quien te rechaza, y todo lo que eso sea, lo quieres describir, describir, por favor. El número 3 es comparación y competencia. Y para mí, esta comparación y esta competencia siempre ha sido uno de los más significativos puntos de vista, y poco y poca todo eso, que determinaron la dirección de mi vida mucho tiempo. Y recuerdo un momento en mi vida, yo creo que tenía unos 10 años, yo creo, y siempre estaba en esta competencia con una prima mía, o con varias primas mías. Y primas mías, si están viendo esto, no sé si lo recuerdan, o no sé si lo recuerdan tal como yo lo recuerdo, pero bueno, era así. Siempre estaba como esta competencia de
quién tenía más cosas, quién tenía las muñecas más lindas, quién tenía la ropa más bonita, quién tenía el cabello más espectacular, siempre estando en esa competencia y en esa comparación. Y me acuerdo mucho que un día una prima, que no voy a decir nombres, una prima me robó una Barbie. Y cuando yo me di cuenta que me la había robado porque estaba escondida, muy escondida en un bote de juguetes, corrí a decirle a mi mamá, ¿no? Oye, es que me la robó. Y algo que mi mamá me dijo en ese momento es como, hey, yo te puedo comprar otra, no pasa nada. Pero sabes la energía de por qué me tienen que quitar lo que es mío. Y desde ahí estaba este punto de vista de la competencia, ¿no? De eso es mío, yo tengo más que tú y yo te tengo que demostrar que voy a defender lo mío para que tú no me lo quites. Y cuánto de esto, cuánta de esta energía ha estado presente a lo largo de tu vida, entre compararte con los demás para ver todo lo que los demás tienen. Y digo, y este ejemplo que te doy fue en cuanto a cosas materiales, pero ¿cuál es el trasfondo de eso? ¿No? El buscar un lugar, el tener un estatus más alto, el demostrar que tú vales más. Y algo que también les he contado, me parece, en otros episodios o en alguna clase, es que cuando yo empecé, bueno, esto viene de mucho tiempo atrás, porque ya lo hacía antes, pero cuando yo empecé en el mundo de Access Consciousness, me di cuenta que, bueno, seguía a todo el mundo, ¿no? A todos los facilitadores, a todas las personas que sabían de Access. Y era una constante comparación de por qué ellos están haciendo las cosas así, por qué ellos saben esto que yo no sé, porque, o sea, siempre en esta constante comparación. Ese día que yo me di cuenta de eso y dije, si en este momento yo no tengo liberada y resuelta esta energía, voy a dejar de seguir a cada uno de los facilitadores que me detonan algo, porque no estoy en paz. Hice todo eso, pero no me quedé con eso calladito. Empecé a trabajar y a destruir y descrear cada uno de los puntos de vista que tenía con respecto a eso. Cada uno de estos puntos de vista que me afectaban. Y cuánta de esa energía estás usando en tu vida comparándote con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, con tus hermanas, con tus amigas, en lugar de vivir tu propia vida. ¿Con quién estás compitiendo que te impide reconocer que eres un ser único? ¿Cuántas veces te has saboteado solo por querer ser más, como alguien más, parecerte a alguien más? Y la comparación es una distracción. Es una distracción para nunca elegir ser tú. Y mientras tú estás ocupado, ocupada, midiendo si eres más o menos que otro, estás dejando de elegir lo que verdaderamente funcionaría para ti. Porque la competencia es una negación total de conciencia. Y estás comparándote y compitiendo y estás absolutamente inmerso en eso, distraído, distraída de tu propia vida. ¿Cómo puedes recibir algo si tú estás luchando para demostrar que tú sabes más, que haces más, que vales más, que tienes más? Ser tú, auténticamente tú, no tiene comparación. Cuando tú eres tú, no compites. Cuando tú eres tú, no te comparas. Ser tú simplemente es. Y no necesitas meterte en esta tabla de comparaciones. Cuando tú estás bien cimentado en tu ser, en tu unicidad, en quien verdaderamente eres, la comparación deja de existir.
Pero si en algún momento eso se vuelve a detonar, ¿qué punto de vista fijo sigo sosteniendo aquí? Que no me permite estar en paz y tranquilidad con lo que verdaderamente soy. Y todo lo que eso sea, destruimos y descreamos. El número 4 es desconexión de tu conciencia de tu presencia, de tu conciencia y de tu presencia. El autosabotaje, uno de los autosabotajes más grandes que puedes hacer es desconectarte de ti. Cada vez que tú eliges ignorar tu saber, tu energía, tu presencia, tu potencia, estás apagándote, estás apagando tu ser, estás apagando tu poder. Tu conciencia siempre está presente, tu conciencia siempre está ahí, te está susurrando, te está dejando pistas. Pero si tú estás operando desde el juicio, desde el deber, desde el piloto automático, no estás presente. Cada vez que te quejas, cada vez que mientas madre de lo que sea, no estás siendo presente, estás desconectado. Y eso es esa desconexión, el no estar verdaderamente consciente y presente, también es un autosabotaje. Cuando tú no estás presente, es fácil estar en este sabotaje porque tú ya no sabes quién está eligiendo por ti. Tu mente, el entorno, tu trauma, las programaciones, las automatizaciones. ¿Y qué pasaría si estuvieras dispuesto a estar tan presente y tan consciente de ti y contigo que nada pudiera distraerte? Que nada te distrajera de lo que tú quieres y deseas crear. El número 5 es miedo a tu grandeza y tu potencia. A veces pasa que le tenemos más miedo a nuestra potencia que al fracaso. Porque seguramente todos hemos pasado por esto que llamamos fracasos, que hoy por hoy yo puedo reconocerlos como regalos en mi vida, pero te acostumbras. Entonces es como, ok, un fracaso, ok, ya lo viví, lo que sigue. Si viene otro, no importa, lo que sigue. Pero ¿cuánto te has acercado a tu grandeza? ¿Cuánto te has acercado a vivir y expandir tu potencia? Y dices, no, esto está demasiado brillante, me regreso. Porque si tú reconocieras lo que eres capaz de hacer, de ser, de crear, ya no tendrías excusas. Ya no podrías esconderte, ya no podrías seguir haciéndote pequeña. Ya no podrías seguir haciendo pequeña tu vida. Pero también este sabotaje y este miedo a la grandeza esconde detrás una responsabilidad que no has querido tomar. Porque claro, entre tu vida es más expansiva, tu grandeza se muestra más, adquieres más responsabilidades. Y no responsabilidades en el sentido de obligación o de tener que, sino que pues hay más cosas a las cuales ponerle atención. Y esta grandeza que tú eres requiere vulnerabilidad, requiere estar dispuesto, dispuesta a brillar, incluso si otros no lo entienden, si tu familia no lo entiende, no lo eligen, no lo celebran. Y si no necesitaras de validación de nadie para ser esa grandeza que tú eres, para ser todo eso que tú eres, y si elegir tu grandeza no fuera una amenaza para nadie, sino este inicio de algo mucho más grandioso, ¿cómo sería tu vida? Y todo lo que te impida tener claridad con esto, destruirlo, descrearlo. El número 6 es estar cómoda en lo familiar, estar cómoda en lo familiar. Ya en nuestros episodios hemos hablado de esto, pero quiero hacer hincapié y creo que vale mucho la pena meterlo dentro del autosabotaje, porque a veces se nos olvida. La comodidad es uno de los mayores enemigos del cambio. Y, y sí, es un autosabotaje disfrazado de estabilidad. ¿Cuántas veces te has quedado en lo conocido solo porque ahí sabes cómo moverte, porque sabes a dónde ir, sabes hacia dónde dirigirte?
aunque no te expanda, aunque no te guste, aunque sea monótono, sea aburrido, aunque te encierre. Pero ¿cuánto prefieres eso? ¿Cuánto has preferido quedarte ahí? Porque lo familiar es predecible, porque pues no necesariamente tienes que estar consciente. Y pasa que muchas veces es también este conjunto de hábitos y de puntos de vista que ni siquiera cuestionas cuántas de estas cosas estás haciendo automáticamente. Cuánto de esta comodidad ya decidiste que es parte de tu vida y que es lo normal. ¿Cuánto ya decidiste eso? ¿Cuánto estás eligiendo esta parte de lo familiar, de lo cómodo, para no tener que enfrentar lo desconocido? Y si lo desconocido fuera en realidad en donde habita tu verdadera expansión, porque estás viva, estás vivo, y eso significa que tú siempre puedes elegir más. Y la comodidad no es mala, no es mala ni buena, simplemente se convierte en una prisión. Cuando tú ya no quieres estar ahí, cuando tú ya no quieres más de lo mismo, cuando estás aburrido con tu vida. Detente un momento y percibe si la comodidad en la que te encuentras, primero si estás en comodidad y si la comodidad en la que te encuentras se parece a la vida que tú quieres vivir, se parece a la realidad que tú quieres experimentar. Y el número 7, el último punto clave, es definirte por tu historia. Sabemos que todo lo que defines, todo lo que decides, te limita. Y cuando tú te defines por tu historia, estás decidiendo que eso es todo lo que tú puedes ser. Y esa es una trampa de la mente. Cuando tu mente te dice, es que mi historia es lo que me define, es algo parecido a lo del pasado. Soy así porque me pasó esto, no puedo porque mi infancia fue así, es que yo soy víctima, sobreviviente, luchadora. ¿Cuánto usas tu pasado y esta historia que te estás contando una y otra vez para no avanzar? ¿Y qué tal que puedes dejar ir todo eso, toda esa historia que te cuentas? Tu historia puede ser interesante, pero no necesariamente tiene que ser el valor o el timón de tu vida, porque esa historia no es tu ser, tú eres mucho más que eso. Definirte por ella es encadenarte a algo que ya no es necesario. Definirte por tu historia es encadenarte a algo que ya no es necesario. Y si en vez de usar tu historia como tu identidad, la usarás como inspiración para mostrar cuánto has elegido, cuánto has transformado, cuánto puedes ser. Esto que hablábamos de si tu pasado puede ser esta punta de lanza para crear algo más grandioso, úsalo, pero no te quedes en el drama y en el trauma de esa realidad pasada para crear, porque vas a seguir creando exactamente lo mismo. Tu ser es tan grande que no cabe en esa historia. Tú ya no eres eso. Lo que sea que te haya pasado en tu infancia, tú ya no eres esa persona. Has cambiado. Eres alguien distinto y tu historia no te define. Tu ser es demasiado grande, demasiado dinámico, demasiado mágico para encerrarse en esa narrativa del pasado. ¿Qué tan dispuesta estás a soltar las definiciones de esa historia para descubrir la nueva historia que puedes crear hacia el futuro? Y todo lo que te impida tener claridad con esto, lo quieres destruir, descrear. Y lo liberamos en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora, ¿cómo se ve el autosabotaje? Ya vimos estos puntos clave que son estas tomas de conciencia que podrías tener, podrías enfocarte en tener para empezar a liberar toda esa energía. Pero ahora, ¿cuáles son los síntomas diarios? ¿Cómo se ve en la vida diaria, en la cotidianeidad, este sabotaje?
Y el primer punto es la procrastinación. El autosabotaje se ve como esta forma de distracción para que evites elegir. Y no se trata ni de falta de tiempo, ni de falta de elección, simplemente es la elección que estás haciendo inconsciente de no recibir más, de no darte cuenta que puedes más y le sacas la vuelta a tu potencia. Es esta resistencia disfrazada de después. El número 2 son las excusas. Las excusas son una forma, pues, muy elegante, podríamos llamarle así, de no tener que estar presente con lo que en verdad podrías elegir. Todos los días escucho unas excusas que, ¿sabes? O sea, la mente, los puntos de vista de esta realidad te han convencido tanto de tus excusas que las estás usando para justificarte cuando realmente no tendrían ninguna injerencia en la creación de tu futuro. Son un disfraz, son una máscara, hay tantas personalidades detrás de las excusas, son estas cortinas de humo que te protegen del juicio que crees que vas a recibir de los demás. Si fueras tan grandioso, tan exitoso, tan libre como puedes ser. Y sobre todo son una forma de no tomar las riendas de tu potencia, no comprometerte con la creación de tu vida. Hoy, date cuenta hoy cuántas excusas estás poniendo para no crear, para no avanzar, para no elegir diferente. Y lo más fuerte de todo es que justifican la mediocridad, el estancamiento y la falta de elección. ¿Qué mentira estás usando para crear la excusa que estás eligiendo? Y todo lo que te impida tener claridad con esto, destruirlo es crear. Otro síntoma es el perfeccionismo. El perfeccionismo es una forma de juicio disfrazado de excelencia. El perfeccionismo es una forma de juicio disfrazada de excelencia. ¿Cuánto estás enfocándote en que las cosas sean tan perfectas que nunca avanzas? Y esto es una forma de control, y recuerda que el control es un implante distractor, te está distrayendo. Si tú estás necesitando que hoy algo sea perfecto, estás intentando controlar el resultado de una conclusión mental. Y en lugar de funcionar desde la conciencia, la elección, la posibilidad y la pregunta, estás funcionando desde la limitación de tu mente. Y esto también viene del juicio. Cuando tú buscas la perfección, estás constantemente manteniendo o midiendo esta energía de lo que haces para entrar en un estándar, en esta realidad, de que todo tiene que ser perfecto. Y obviamente te mantienes en este ciclo infinito de insatisfacción y de autoexigencia. Y evita que elijas. Porque si tú no puedes hacerlo perfecto, a veces pasa que ni siquiera lo intentas o solamente te mantienes en esos puntos tan minuciosos hasta que sea completamente perfecto para pasar al siguiente. Pero estás perdiendo tanto tiempo, tanta energía, tanto esfuerzo, cuando algo puede ser mucho más fácil. Y el perfeccionismo también se convierte en una excusa para no mostrarte, para no arriesgar, para no crear, para no recibir. Y como te decía hace un momento, pues es una distracción, porque en lugar de ser tú, estás buscando y estás distraída para no equivocarte. Estás buscando cómo no equivocarte. El número 4 es el autojuicio. El autojuicio es la cosa más cruel que puedes hacer.
cada vez que te juzgas, es la cosa más cruel que puedes hacer. Es una mentira para mantenerte en la limitación. Es una forma de destruirte a ti mismo, a ti misma. Y es esta energía de creer que si te castigas lo suficiente, algún día cambiarás. Pero eso no funciona. ¿Quién te dijo que tenías que juzgarte hasta el cansancio? ¿De quién es la realidad en la que te tienes que juzgar? ¿A quién le aprendiste el autojuicio? El juicio no crea conciencia, solo perpetúa la inconsciencia. Cuando tú te juzgas, constantemente te estás diciendo, estoy equivocada. Y mientras tú sigas funcionando desde ahí, no puedes ver ninguna posibilidad mucho más grande de ti, de esa grandeza que tú verdaderamente eres. Y el autojuicio también es una forma de rechazo, este constante rechazo a tu ser. Y es esta señal que tú le mandas al universo en la que le estás diciendo, yo no valgo, no merezco, no soy suficiente. Y te encierras en un loop de no soy suficiente, me juzgo. No cambio, me vuelvo a juzgar. No soy suficiente, me juzgo, no cambio, me vuelvo a juzgar. Y ahí te la pasas, dando vueltas. ¿Suena familiar? Es una adicción, literalmente el juicio es una adicción. Estás adicto, adicta a juzgarte porque piensas que así vas a mejorar. Pero no vas a mejorar, solo vas a seguir sufriendo estancado en los puntos de vista de esta realidad. Y el juicio mata la posibilidad. Y todo lo que esté trayendo esto abajo y todos los lugares donde te estás haciendo insuficiente, juzgándote y volviéndote a juzgar, lo disipas, liberas, destruyes y descreas todo, por favor. Acertado, equivocado, buen y mal, por y poco, todas las 100 cortos, chicos, boas, creaciones, bases y más allá. El número 5 es abandonar, no finalizar las cosas. Este es uno de los puntos como más claros en el autosabotaje, ¿no? Abandonar es una lección para no reconocer tu potencia como creador, como creadora. Y cada vez que tú no finalizas algo, estás eligiendo dejar de ser la energía que lo hace posible, que crea, que expande, que contribuye. Y no se trata de que no puedas terminar, sino que en algún punto tú decidiste que no valía la pena brillar tanto. Abandonar es una forma de achicarte, hacerte pequeño o pequeña, hacer pequeñas tus creaciones, para no ser juzgado, para no ser rechazado, para todos estos síntomas que hemos visto. Es una distracción también, disfrazada de perfeccionismo, duda, cansancio. Y llévalo a tu día a día. ¿Cómo se ve ese abandono de cosas, de proyectos, de creaciones, de ideas? ¿Cuánto abandonas? ¿No finalizas las cosas por no reconocer tu grandeza? Terminar algo es un acto de presencia, de compromiso contigo, de elección continua. Y esto no quiere decir, ojo, aquí hay una parte muy importante, esto no quiere decir que tengas que obligarte a hacer las cosas. No quiere decir que estés obligándote, sino funcionando desde la energía donde se requiere tu atención. Pero ¿cuántos proyectos, ideas, cuántos deseos se han quedado truncos a mitad del camino por esta energía, por este síntoma, por no estar presente? ¿Y qué podrías elegir hoy que no has estado dispuesta a elegir, que si le eligieras no te permitiría abandonar nunca más lo que es verdadero para ti? El número 6 tiene que ver con
los hábitos destructivos. Funcionar desde el yo no sé, que ya vimos parte de esa energía. Fingir que no sabes es una de las formas en las que apagas completamente tu saber, porque tú sabes, porque siempre has sabido y solo has decidido no confiar en ti. Otro hábito destructivo es crear problemas para no elegir tu potencia. Veo muchas personas todos los días creándose problemas para estar entretenidos en esa energía y no crear. ¿Cuántos problemas estás creando en tu vida para no avanzar, para no expandir, para no crear algo más grande? Y hay personas que suelen ser tan grandiosas, tan potentes, que necesitan de crear estos problemas una y otra vez para no elegir todo lo que son, por la razón que sea, por el miedo al rechazo, por sostener los puntos de vista de la realidad de alguien más, por seguirse achicando. Otro hábito destructivo es deshonrarte para encajar. Cada vez que no dices lo que sabes, cada vez que no eliges lo que deseas, cada vez que no sigues tu saber para no quedar mal, estás creando una traición energética a ti misma. Cada vez que no eres tu prioridad por encajar, por darle gusto a los demás, por poner a los demás en primer sitio. Y el último de estos hábitos es crearte a ti misma a través del trauma o del drama. ¿Cuánto te identificas, ya hemos hablado de esto, con tus heridas, tus carencias, con la historia, ¿no? Y mientras sigas eligiendo desde ahí, seguirás recreando la misma película. El punto número 7 de nuestros síntomas de autosabotaje es la duda. Pero la duda no es real, es también una distracción que inventas para evitar elegir. Y dudar es un hábito aprendido. ¿A quién le aprendiste el hábito de la duda? La mayoría de las personas aprendemos a dudar desde que somos muy pequeñas, para evitar equivocarnos, porque tenemos que tener la seguridad de lo que vamos a decir, de lo que vamos a hacer, para no sobresalir. La duda también es una forma de juicio. Cuando tú dudas de ti, te estás juzgando. Estás juzgando de yo no puedo, no soy potente, no tengo habilidades, no tengo capacidades, no soy suficiente y no estás reconociendo tu saber. La duda te mantiene en la limitación. Cada vez que tú dudas, detienes la energía de tus creaciones y de tu creación y de la posibilidad. Te separas de las posibilidades. Dudar también te mantiene ocupado porque no te permite avanzar. Das vueltas, analizas, eres decidioso, necesito más información, pero no eliges, no actúas, no creas, no expandes. Pero déjame decirte que la duda es una elección, la estás eligiendo, porque nadie te ha obligado a dudar. Tú la eliges como excusa para no moverte. Y dudar también es una manera de no ser tú, porque esos puntos de vista acerca de la duda, esa realidad en donde estás dudando de ti, no es lo que auténticamente tú elegirías. Porque si estás siendo completamente tú, no hay espacio para dudar. Y la duda también impide la magia. Cuando dudas, el universo no puede contribuirte, porque no está claro lo que deseas, porque pasas de una cosa a otra, un salto a otro, y no tienes esta claridad de lo que tú realmente quieres. El síntoma número 8 es la planeación eterna. Por años y años me pasé en esa energía, planeando y seguro hay otro plan mejor y seguro hay otra planeación que va a estar mucho mejor. Y todavía me pasa algunas veces. Pero cuando percibo que estoy entrando en esa energía de la planeación eterna, acciono más rápido, elijo más rápido. Porque si no, ya sé que me quedo ahí planeando y planeando y planeando y planeando. Y ese es un patrón, es un comportamiento también. La planeación eterna es control disfrazado.
Buscas garantías antes de moverte en lugar de confiar en tu saber, en lugar de hacer una pregunta que abre el espacio para saber hacia dónde dirigirte. Es una distracción también para evitar recibir. Si planeas todo, si estás constantemente en esa planeación, no dejas espacio para la contribución del universo, porque todo tiene que estar milimétricamente diseñado, planeado, organizado. También surge del perfeccionismo, del miedo a equivocarte. Quieres el paso perfecto, el momento perfecto, el plan perfecto, y eso no existe. Existe la contribución, las posibilidades, la expansión. También impide el caos creativo, lo mágico, lo expansivo, lo que se hace más allá del control. Se hace con elección de estar presente. También planeas eternamente para evitar elegir, obviamente, porque si eliges, pues ya no te puedes esconder detrás del, hey, no estoy lista. También es una forma de no ser vulnerable. Cuando tú te mantienes en este espacio de la mente, pues no estás dispuesta a exponerte ni a fallar. Es la ilusión de movimiento, pero sin verdadera acción. Da esta sensación de estar avanzando, pero en realidad estás girando en círculos, ¿no? Planeo, vuelvo a planear, una planeación mejor, solamente estás caminando en círculos. El número 9 es aprender demasiado sin accionar. Y esto lo he visto muchísimo en muchísimas personas y yo misma lo he hecho. Aprender sin accionar es una distracción mental, porque aparenta que tú estás creciendo, que estás avanzando, pero solo te quedas ahí. O sea, aprendiendo, consumiendo, teniendo conocimiento en lugar de verdadera sabiduría, que es la que te da la acción. Es el síntoma de buscar la respuesta correcta en lugar de confiar en tu saber. Mantiene a tu mente ocupada para no estar presente, con la energía de lo que realmente deseas crear. Te desconecta de esta acción inspirada que viene de tu ser. También alimenta el perfeccionismo, la duda, la necesidad de validación externa, el control. Y también es una justificación disfrazada de crecimiento interior para no tomar riesgo. Siempre me falta un curso, voy a tomar otra clase, necesito aprender más, en lugar de confiar aquí adentro en lo que tú sabes. Por años he sido la niña de los cursos, de las clases, de las certificaciones, y he tomado cursos y certificaciones de todo tipo. Pero hace no mucho me di cuenta que de todo eso que ya sé, ¿qué más puedo poner en práctica? Si bien sí me he caracterizado por accionar, o sea, aprendo algo y lo pongo en acción rápido, pero también tengo ese patrón de acumular información, tanta información que, o sea, no me da la vida para poner en práctica absolutamente todo. Entonces, ¿cuánto estás acumulando información que a lo mejor de lo que pudieras aprender ahora, ponerlo en práctica y ver cuáles son los resultados, qué cosas se expanden en tu vida, cuánto movimiento estás generando, qué tomas de conciencia se están mostrando, cuánto eso que estás aprendiendo está generando más para tu vida? Pero esta energía de solo aprender sin accionar te da esa ilusión de avance, pero en realidad te está estancando. El número 10 es accionar poco y está muy ligado con esto. Accionar poco es una forma de mantenerte en la comodidad, mantenerte chiquito, mantenerte calladito, no resaltar y no comprometerte con la creación de tu vida. Es una energía de espera pasiva eterna. También cuánto esta energía de no accionar te muestra que estás operando desde la mente, no desde la verdadera elección, porque cuando tú operas y funcionas desde la verdadera elección, te mueves y te mueves y te mueves. No desde el trabajo duro, ni el esfuerzo, ni el sacrificio, ni la lucha, simplemente porque tienes la certeza desde lo profundo de tu elección
que genera el movimiento. También funciona como otro mecanismo de control, porque si no haces, no fallas, pero claro, tampoco creas. Y suele venir acompañado de frases como, no estoy lista, no sé cómo, yo no puedo, primero tengo que sanar más, saber más, mover más, entender más. Y alimenta esta autoimagen de esa persona que siempre está en proceso, siempre está avanzando y cuánto sabe. Sí, pero ¿qué está creando con eso que sabe? Una de las frases o de las energías que en algún momento leí en un libro, no sé si lo leí en un libro, creo que sí es, aprende mucho, pero acciona muy rápido. Y eso se me quedó muy grabado porque, claro, vas aprendiendo y accionando, y ahí es donde están verdaderamente los resultados que tú quieres para tu vida, no en acumular y acumular y acumular información. El número 11 es evitar tomar riesgos. Este es otro síntoma, evitar tomar riesgos. Y esto te mantiene funcionando desde las limitaciones de esta realidad porque no sales de la estructura de esta realidad, no te arriesgas a algo diferente, a algo disruptivo, a algo que te rete, te mantienes en pues en esa misma línea, en ese mismo, se me fue la palabra, pero como en este mismo espacio, ¿sabes? Es elegir desde lo que es previsible, por encima de la posibilidad. Y surge cuando lo haces desde esta seguridad o cuando tú haces esta seguridad como tu prioridad, mucho más allá y más grande que tu conciencia. Y mantenerte ahí en lo conocido es una forma de sostener las conclusiones, limitaciones, definiciones y no acceder a tu saber y no acceder a todo lo que tú eres como ser. Y también está basada en el miedo al juicio, el miedo al fracaso o a perder el control. Pero ¿cuánto de eso ni siquiera es tuyo? ¿Cuánto de eso has robado de la realidad de alguien más? Y cada vez que tú evitas ese riesgo, le dices al universo, no confío en mí, no confío en la vida, te mantiene atrapada en una realidad limitada. Y evitar el riesgo es evitar ser el líder de tu vida. Evitar el riesgo es evitar ser el líder de tu vida, ser la líder de tu vida. Mucho de lo que te estoy hablando hoy surge de todas estas entrevistas que he tenido con las mujeres, porque hasta hoy han sido mujeres, bueno, un hombre, que han venido a las mentorías, es el reconocer cuáles son esos patrones a través de los cuales están funcionando que les impiden crear más. Y eso es lo que vamos liberando sesión a sesión. En las mentorías sí hay un programa que vamos siguiendo semanalmente, pero una parte en la que de estas partes o de las cosas favoritas que más disfruto de las mentorías es poder encontrar la limitación y liberarla en el instante. ¿Cuánto de todas esas limitaciones se están mostrando por este autosabotaje de cosas que ni siquiera te pertenecen? Eso es lo que hacemos en la mentoría, que tomes conciencia de todo este autosabotaje y que puedas dar el salto a la verdadera elección, a confiar en que tú sabes lo que quieres crear, en confiar en esta certeza que tú tienes de la voz de tu ser, de la voz de tu conciencia, para sumar lo que quieres a tu vida, para expandir tus creaciones, para crear contribución, sea cual sea el propósito. Y el autosabotaje es uno de los principales puntos que se deben liberar, porque si tú tienes todo este deseo, toda esta fuerza de avanzar, de crear todos estos sueños,
Pero hay todos estos patrones, todos estos síntomas, todos estos puntos clave que hoy hemos tocado, pues vas a seguir creando y repitiendo en loop y además ni siquiera sabes de dónde viene, ni siquiera te das cuenta que está en ti. Ese es el trabajo que hacemos en la mentoría. El otro día alguien me decía, es que es increíble cómo me mostraste algo que ni siquiera yo misma podía ver, que ni siquiera yo sabía que existía en mí. Claro, ese es mi trabajo, el percibir la energía, el canalizar lo que se requiera para llevarte a ese punto en donde tú reconozcas que el autosabotaje es una realidad, el plagio de una realidad que no te corresponde, para que confíes en que tú sabes y en que todo lo que tú puedes crear está sobre la mesa, solo se requiere que lo elijas. Y es muy conmovedor ver a todas estas personas lo que están creando, lo que están expandiendo sus vidas y que muchas veces llegan con, ¿saben?, este autosabotaje, estos problemas tan cotidianos y tan repetitivos que pareciera que además tienen un peso tan enorme, pero que al final se dan cuenta que no tenían la relevancia que, que realmente creían que tenía y que pasar de ahí, de estarse enfocando en cosas que solo son distractores, que solo sabotean la creación de tu vida, no tiene ningún caso. Que se requiere pasar de ahí y pasar a poner tu atención en la creación de tu vida, a una vida mucho más gozosa, más ligera, más expansiva, más potente. No te distraigas y no te autosabotees. Esta es la primera parte de este episodio del autosabotaje a la expansión. Y también incluye un cuaderno de trabajo un tanto diferente a los que hemos hecho esta vez. Este cuaderno de trabajo, a partir de ahora, estarán en un Drive de Google que tú vas a poder crear una copia y ahí mismo en caliente poder resolver, poder escribir, poder hacer los ejercicios y avanzar. No te vas a tener que descargar el PDF, simplemente haces una copia, lo pones en tu Drive y escribes ahí mismo. Obviamente se requiere una cuenta de Gmail para que puedas crear la copia. Y les voy a incluir el cuaderno de trabajo de esta primera parte del episodio y en la segunda parte va a venir otro cuaderno de trabajo para que también puedan hacer los ejercicios. Si empiezas a tomar esta acción a velocidad muy rápida, vas a ver que tu realidad va a cambiar. Es importante que acciones, que no te quedes y que no acumules y que no guardes documentos, que no te quedes con todos los workbooks que te doy para tenerlos ahí muy bonitos en un archivo y ocupando espacio en tu teléfono. Pon en práctica los ejercicios. Así que vas a tener un workbook para este episodio. El próximo vamos a ver qué hay en el fondo. O sea, hoy solo vimos esta parte de los síntomas. El próximo episodio vamos a ver qué hay en el fondo de todo esto del autosabotaje y te voy a decir qué hacer, cuáles son esos pasos que puedes dar. Pero hoy vamos a empezar a tomar conciencia con los ejercicios que están en el cuaderno de trabajo. También la próxima sesión vamos a hacer, en el próximo episodio, perdón, vamos a hacer también la parte de destruir y descrear. Me estonteó una palomita que anda por ahí. Y también, bueno, nuestra parte del desafío, más herramientas, nuestra sección Me Comprometo a. Y bueno, también quiero decirte que si tú quieres trabajar esta parte del autosabotaje, empezar a expandir tu vida, elegir diferente, tengo 4 lugares todavía disponibles para la mentoría expansiva que empieza el próximo lunes 9. Los lugares se cierran hasta que se termina el último cupo, así que todavía tienes algunos días para tomar acción, para empezar a construir esta nueva realidad desde tu ser, tu saber, desde tus auténticos deseos, desde tu verdad y no desde todos estos
síntomas, estos puntos que vimos hoy que incluyen el autosabotaje. Y pues seguimos, no me despido, seguimos el próximo episodio, la próxima semana, con la continuación de este episodio.